Dios a su y su nombre engrandeció. Bienvenidos esta mañana aquí para que adoremos juntos al Señor. Amén. Para nosotros la Navidad es más que viajes. La Navidad para nosotros es más que comidas, que natillas, que buñuelos, que regalos. La Navidad para nosotros es Dios hecho hombre en Cristo. Y esta mañana quiero invitarle que abra su Biblia en la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Y vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Y el Señor bendiga a las personas que se han podido conectar esta mañana. Y los niños que están aquí, que son tan hermosos, van a estar muy pendientes de la enseñanza. Filipenses 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, ¿qué hizo Dios? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repitan conmigo ese versículo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, los niños también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel a una iglesia en un lugar que se llama Filipo. Parece que él ha escuchado sobre la lucha entre grupos dentro de la iglesia y del orgullo de unos para con otros. Habían discusiones, había una hermana que se llamaba Evodía y Sintique. Y Pablo dice, bueno, ayuden a estas hermanas porque realmente han sido colaboradoras en Cristo, por la obra de Dios, pero algunas diferencias que habían entre ellas. Había un orgullo espiritual en la congregación de Filipo. Por lo tanto, el apóstol hace una defensa noble e inmortal de la unidad de la iglesia y de la humildad en la comunidad cristiana. Y él nos pone un ejemplo supremo de humildad. Y el ejemplo supremo a quien debemos imitar es al Señor Jesucristo, en quien no hubo duda de despojarse de su estatus divino, no solo haciéndose hombre, sino que dice que tomó la forma de siervo, de un esclavo. Aquí en este pasaje vemos dos aspectos importantes de la vida de Jesús: humillación, pero también vemos exaltación. La humillación precede a la gloria. Ahora dice en el versículo 5, haya pues este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús?
¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 5? El cual, el 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quiero que esta mañana miremos cómo fue el sentir de Jesús. Otras traducciones no dicen sentir, sino el pensar. Y podemos preguntarnos cómo fue que Jesús pensó. Pensar como Jesús. Y el propósito de esta mañana es que nosotros podamos llegar a pensar como Jesús y a obedecer como Jesús. Este versículo 5, en primer lugar, creo que el ejemplo digno de imitar es Jesús. Ejemplo digno de imitar. Y eso hace referencia a la forma de pensar. Haya pues este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue la forma de pensar? Y el versículo 5 nos habla del ejemplo digno de imitar. Haya pues en vosotros este sentir. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los pensamientos del Señor que nosotros debemos pensar? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús que nosotros debemos pensar también? Y el versículo 5 nos habla de un ejemplo digno de imitar. Pablo nos invita a tener una forma de pensar, a tener la misma forma de pensar que hubo en Cristo. Y eso debe ser un estilo de vida para nosotros. Ahora, aquí hay un canto. Desde el versículo 6 al 11 es un canto que podemos dividirlo en estrofas, en 6 estrofas. Podríamos decir así. Del versículo 6 al 8 y del 9 al 11. Si usted mira del versículo 6 al 7, ¿cuál fue la forma de pensar de Jesús? Dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche, lo que Jesús hizo en primer lugar fue humillarse. Jesús se humilló para llegar a ser como uno de nosotros. Jesús era Dios desde la eternidad pasada y para siempre. Pero Él se humilló, en otras palabras, se bajó. Llegó a la condición humana, limitándose a un cuerpo humano. Como Dios existió fuera del tiempo humano, pero se sometió al tiempo humano. Entró a un mundo de problemas, de conflictos. Jesús llegó como un bebé, como un niño. Duró 9 meses en el vientre de su madre. Pero Jesús también al nacer se limitó a la condición humana. No hubo un lugar para él nacer. Nació en una pesebrera, en un lugar lleno de animales. Jesús llegó como un bebé hace 2000 años, con unos padres muy pobres. Yo diría re pobres. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Por qué dejar el cielo y llegar a ser como nosotros? ¿Sabe qué? Jesús estaba pensando en el amor, en tu propia vida. Estaba pensando en su amor por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Tomó una forma humana sin dejar de ser Dios. Imagínense una cosa, y quiero que los niños estén muy atentos.
imagínense, pudiéramos decir, el nido de una cantidad de hormigas. ¿Cómo se llama el nido de una cantidad de hormigas? Hormiguero. Y usted ve a la distancia un hormiguero, un nido de hormigas. Pero también ve a la distancia una gran corriente de agua que va a arrasar a las hormiguitas, que ahí están alrededor del hormiguero. Y usted quisiera avisarle a ellas y decirle, van a perecer. Y usted empieza a gritar, hormigas, hormigas. Salgan de ahí, de su hormiguero, que van a ser destruidas. Pero ellas no logran entenderle a usted ni a mí. Y el agua se aproxima como una avalancha para ya destruir totalmente a las hormiguitas. Y entonces usted dice, ya sé cómo voy a hacer. Como las hormigas tienen un canal de televisión, entonces usted le manda un mensaje a las hormiguitas. Y ellas en su canal de televisión, ellas colocan un televisor así como este y están ahí todas las hormigas reunidas para ver sus noticias y escuchan. Viene una avalancha. Pero muy poco logran entender. Y usted manda un pregonero que les anuncia a alguien, como el señor que vende mazamorra por aquí. Mazamorra, mazamorra. Hay un señor que grita así. Y usted dice, voy a mandarle, no le han prestado atención al anuncio. La van a arrasar y ya viene cerca. Como a medio kilómetro viene la avalancha. Entonces usted piensa, ¿qué hago? De repente, ese chorro de agua quiere destruir a las hormigas. Pero ¿cómo salvarlas? ¿Cómo fuera posible salvarlas? Podemos gritar, avisarles. Podríamos anunciar en el canal de las hormigas, pero eso no funciona. Pero si fuera posible, en convertirnos en una hormiguita que hablara el mismo idioma, que pudiera introducirse en medio de ellas y decirle, escapen por sus vidas. Eso fue lo mismo que hizo Jesús hace más de 2000 años. Él tomó forma humana, un cuerpo humano, sin dejar de ser Dios, porque Él, 100% Dios y 100% hombre. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Se convirtió como si fuera una pequeña hormiguita. Jesús se bajó. Es el pensamiento que necesitamos para ponernos en el lugar de la gente que no viene aquí, pero que necesita del Señor. Amén. ¿Cuánta gente hay allá afuera perdiéndose sin Cristo? Jóvenes en drogas, en vicios, en prostitución, en inmoralidad. Gente que a esta hora está a punto de irse a la eternidad sin Dios. Usted y yo debemos ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Antes de la encarnación, Cristo era Dios. Desde toda la eternidad, Cristo no cambia su condición de Dios. Teniendo la forma de Dios, esa es una expresión externa de una realidad interior, la encarnación. Dios hizo hombre. Jesús, a quien los cielos no pudieron contener, tiene la disposición de autohumillación, de entrar en el vientre y habitar por 9 meses. El hacerse hombre fue la humillación más grande para Dios. Habitó un mundo pecaminoso. El Dios Santo habitó en medio de hombres y mujeres pecaminosos.
Cristo cambió la adoración celestial de ángeles. Los ángeles en el cielo contemplaban al Señor. Gloria a Dios en las alturas. Cambió la adoración de ángeles por un basurero de pecado. Y lo hizo voluntariamente para glorificar al Padre. Descendió en posición, no en naturaleza, no en esencia, porque en esencia permaneció siendo Dios. Todos los atributos estaban ahí, pero estaban sometidos a la voluntad del Padre. Él pudo en la cruz pedir legiones de ángeles que lo liberaran y eso hubiera podido suceder. Pero él todo lo que hizo, lo hizo para dar gloria al Padre por amor a usted. Amén. Y por amor a mí. Cristo con autoridad se sometió a la autoridad corrupta de los hombres. Vivió como un siervo para dar gloria. Se despojó a sí mismo de la gloria que disfrutaba con el Padre, de sus privilegios. Dejó a un lado la adoración de ángeles y vino como Dios. Cristo tuvo una mente humana, un espíritu humano, una voluntad humana, además de poseer una voluntad divina, una mente divina, un espíritu divino. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué dejar una posición tan privilegiada para descender a aquellos que no valoramos al Señor? Pero Él lo hizo por amarte a ti y amarme a mí. Escuchen una cosa. Para Jesús, el camino hacia arriba era hacia abajo. Porque Él descendió. Y por esa razón Dios lo exaltó. Para nosotros es preferible ascender, pero Él se humilló. Ahora versículo 8. Dice que Jesús se sacrificó para salvarnos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio su vida por usted y por mí. Jesús no tenía que morir, pero tanto nos amó que era necesario morir por mi pecado, por su pecado. Jesús se sacrificó para salvarnos. Dios, dador de la vida, murió en lugar del hombre, perdiendo la suya. Humanamente, el inocente ocupó el lugar del culpable. El juez que se sienta en el banquillo del acusador. Él, siendo juez, se sentó en el banquillo de los acusados. Por amor a ustedes y por amor a mí. El santo de Israel es hecho maldición por ustedes y por mí. El rey, este es un rey que se viste de gloria, fue desnudado, pendiendo de una cruz ante el mundo. El Señor del universo fue convertido en siervo para la gloria de su Padre, por amor a usted y por amor a mí. Él llevó el pecado suyo y mi pecado sobre sus hombros. Él se humilló en la cruz para salvarle a usted y a mí. Ustedes y yo debemos valorar lo que hizo por nosotros. Ahora, ¿qué consecuencias trajo eso? ¿Qué consecuencias una vida de obediencia? Entonces, lo que he dicho en primer lugar es que debemos imitar la forma de pensar de Él. ¿Y cuál fue la forma de pensar? Dar su vida, humillarse, pero también dijimos
En segundo lugar, que no solo humillar su vida, se humilló, pero en segundo lugar, se sacrificó por nosotros, por ustedes, por mí. Ahora, como consecuencia de esa, ¿cómo sigue la canción? En el versículo 9, 10 y 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten que aquí en primer lugar hay una humillación. Él bajó, Él murió por usted, Él se dio por usted y por mí. Pero ahora una vida de obediencia, Él es exaltado. Ahora dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús es exaltado, Él fue exaltado, Él nunca se exaltó a sí mismo, fue exaltado. Y no solo eso, fue reconocido. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que está doble. Doble toda rodilla, ¿quién? Porque nadie en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo el universo tenemos que darle gloria y honra al Señor Jesucristo. Desde la gloria Entonces, la consecuencia de una vida de obediencia, Él entonces fue exaltado. Jesús fue reconocido, fue exaltado, fue reconocido, pero algo que hace Él es glorificar al Padre. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora dice, para gloria de quién? De Dios Padre. Entonces, Jesús glorifica al Padre. ¿Por qué quiere dar gloria al Padre? Jesús siempre piensa en amor y obediencia por su propio Padre. Todo lo que usted haga y todo lo que yo haga debe ser para gloria de Dios Padre. Debemos pensar como Él pensó. ¿Y cómo pensó? Bueno, una vida de humillación, de sacrificio. Pero no solo eso. Él se sacrificó para salvarnos. Y como consecuencia de eso, de esa vida, Él fue exaltado, fue reconocido. Y es reconocido. Pero el propósito de Jesús es darle toda la gloria y toda la honra al Dios del cielo. Jesús se sacrificó para salvarnos. La misma actitud de Él debe estar en nosotros. Sacrificar para que los que no conocen al Señor puedan conocerle. Jesús siempre piensa en amor, piensa en los otros, y hoy nos invita a compartir su pensamiento, a hacer el mismo sacrificio para ganar a otros. Él vino a un basurero lleno de pecado. Pero solo por la muerte de Jesús, su vida y mi vida es transformada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se humilló. La peor humillación fue hacerse hombre. Pero era la forma para Él comunicarse con usted y conmigo. Él llevó el peso de la cruz sobre sus hombros para salvarte a ti. Amén. Si Él lo dio todo por ti y todo por mí, ¿acaso no es digno de obediencia? ¿Acaso no es digno de alabanza? ¿Acaso no es digno de adoración? Todo lo que somos es para adorar. Y lo que hacemos debe ser para adorarlo y honrar su precioso nombre. Su autoridad, toda rodilla se dobla.